Bien, ya le damos al Señor, ¿cierto? Para que el Señor esté dirigiendo este estudio bíblico y vamos a retomar, ¿cierto? El libro de Romanos. Vamos a iniciar ahora el capítulo 8, ¿ya? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, el capítulo 8 del libro de Romanos, ¿ya? Dice así su palabra. Ahora pues, dice un título, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil con la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, estamos hablando del año 60 después de Cristo aproximadamente, y esta porción bíblica que leímos, del capítulo 8 del 1 al 5, nos habla acerca de la vida en el Espíritu, ¿ya? Dice, ahora pues, ninguna condenación, es decir, ninguna culpa, hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Eh, los que no andan conforme a la carne, ¿cierto? Es decir, aquellas personas que no dependen de las fuerzas propias, de las fuerzas personales, o la capacidad que tienen en sí mismos, ¿cierto? O los grandes esfuerzos religiosos que hacen algunas personas para vencer al pecado, ¿ya? Sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Es decir, que es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestras vidas eh, y obviamente dentro de los límites legales, por decirlo de alguna manera, de la obra determinada de Cristo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque nuestra fe es aquella obra, ¿cierto?, que el Espíritu Santo hace en nosotros y que nos permite perseverar, ¿cierto? Es decir, eh, la cruz, la obra que Cristo hizo en la cruz garantiza la ayuda del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿cierto? Es decir, nos garantiza la victoria frente al pecado. Después decía el 2 porque la ley, eh, el Espíritu de vida en Cristo me ha librado, ¿cierto? Es decir, eso es lo que me ha otorgado la libertad, ¿cierto? La victoria de la ley del pecado y de la muerte, ¿cierto? Eh, y después dice lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por la carne, ¿cierto? Y después dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí se refiere, ¿cierto?, a la condición indefensa que tenemos nosotros como hombres, ¿cierto?, incapaces de poder eh, justificarnos a nosotros mismos, si no es por medio de Jesucristo. Y a causa del pecado, dice, es decir, para expiar el pecado, condenó al pecado en la carne, ¿cierto? Es decir, Jesucristo con su obra redentora, lo que hizo fue destruir el pecado, o mejor dicho, destruir el poder del pecado en la carne, ¿cierto? Es decir, en cada uno de nosotros. Y lo hizo a través de ese sacrificio perfecto que él hizo en la cruz, ¿ya? Solamente a través de eso, él logró derrotar el pecado, ¿cierto?, que moraba en nuestra carne, ¿ya? Después, el decía, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, ¿cierto? Eh, la justicia de la ley solamente se cumple en nosotros en la medida que nosotros, eh, mejor dicho, actuamos conforme a la fe, ¿cierto? No conforme a la ley, conforme a la fe, y no cualquier fe, sino que la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Que no andamos conforme a la carne, dice, es decir, que no andamos según nuestra propia fuerza, ni tampoco según nuestra propia capacidad, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Eh, y después dice el 5 porque los que viven conforme a la carne se ocupan de las cosas que son de la carne, ¿cierto? Eh, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Es decir, aquellos que colocan la fe en Cristo y en lo que hizo en la cruz, ¿ya? Y que lo hacen exclusivamente, es decir, basan esa capacidad de poder vencer el pecado solamente en la fe que tienen en esa obra redentora de Cristo, ¿cierto? Sigamos avanzando con el número 6, ¿cierto? Estamos viendo del libro de Romanos, el capítulo 8, y ahora vamos a leer
desde el 6 hasta el 13, ¿ya? Desde el 6 hasta el 13 dice así. Mm, hasta el 13. Desde el 6 hasta el 13 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí nos está hablando de un contraste maravilloso. Bueno, era hasta el número 13, ¿no? Pero el 14 igual nos entrega un mensaje importante. Dice, ¿cierto? Se produce un contraste porque dice, porque la muerte puesta en la carne es muerte, ¿cierto? Eh, eh, no se refiere en definitiva, ¿cierto? Que algunos religiosos dicen, no, que es pecado ver televisión, o es pecado hacer cosas que a lo mejor son parte del mundo, pero no se refiere a eso, ¿cierto? Como algunos piensan, eh, sino que se refiere a aquellas personas que viven como si Cristo no existiera, ¿cierto? Algunas personas que se dicen ser cristianos, pero que no actúan como cristianos, ¿cierto? Que dicen ser cristianos, pero que no actúan como si tuvieran el Espíritu Santo morando al interior de ellos, ¿cierto? Entonces, pero andan jugando al mundo, ¿cierto? Por cualquier cosa. Entonces, no se refiere cuando dice porque la muerte puesta en la carne es muerte, no se refiere a eso, ¿cierto? Se refiere a algo más profundo. Pero la intención del Espíritu es vida y paz, ¿cierto? Y después dice el 7 por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, ¿cierto? Ahí se refiere una vez más al intento que tiene el hombre de vivir por sus propios medios o de justificarse a sí mismo sin poner sus ojos en la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede, ¿cierto? Eh, Después dice el 8 así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿cierto? Se refiere eh, a aquel cristiano, entre comillas, que trata de vivir su vida cristiana, pero afirmándose en otras cosas que no son Cristo, ni que tampoco es la obra que él hizo en la cruz, ¿cierto? En su religiosidad, en leer la Biblia todos los días a lo mejor, hasta en asistir a una iglesia, en haberse bautizado, un montón de cosas que son parte de un dogma, ¿cierto? Una estructura, pero esa persona no está reconociendo a Cristo, no es un seguidor de Cristo, no reconoce la obra que él hizo en la cruz y cree que se puede justificar por esas cosas visibles, ¿cierto? Pero no es así. Y después dice 9, pero vosotros no estáis en la carne, ¿cierto? Eh, Sino en el Espíritu. Es decir, nosotros, por el hecho de ser creyentes genuinos, ¿cierto? Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en cada una de las cosas que hacemos. Así debería ser. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cierto? Si usted realmente es salvo, el Espíritu Santo del Señor mora en usted, ¿cierto? Y usted debería actuar en cada cosa que se enfrenta en esta vida como lo haría el Maestro, ¿cierto? Como lo haría el Señor, frente al enojo, frente a la envidia, frente a la tentación, frente a tantas cosas que nos toca enfrentar, deberíamos actuar como el Maestro, ¿cierto? Entendiendo que estamos llenos del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, tal no es de Él, ¿cierto? No somos de Cristo si no tenemos esa llenura, ¿cierto? Somos simplemente religiosos. Eh, pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, ¿cierto?
Es decir, con esto entendemos que el cuerpo humano o el cuerpo físico, ¿cierto? O la carne está imposibilitada de justificarse a sí misma por la caída del pecado original, ¿cierto? Por eso que fue necesario que Dios mandara a su Hijo, porque por la caída del pecado original de Adán y Eva, todos fuimos destruidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, por nuestros propios medios es imposible. Eh, por eso usted no intente vencer el pecado por sus propios medios, porque no lo va a lograr. Y no estoy dándole más importancia o, o diciendo que el diablo es poderoso, porque el diablo ya fue derrotado ya. Nosotros necesitamos estar tomados de la mano del Señor para poder vencer el pecado, la tentación y los ataques del enemigo, ¿cierto? Por eso el Señor nos habla, ¿cierto? Del escudo, del yelmo, ¿cierto? Del cinturón, etcétera, de lo que nos va fortaleciendo, ¿cierto? Pero el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿cierto? Después dice el 11 y si el Espíritu de aquel, es decir, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, que eso debería ser algo definitivo si usted es un verdadero hijo de Dios, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Eh, ya nos está diciendo de que Dios nos da esa capacidad de vivir una vida victoriosa si realmente nosotros buscamos y logramos esa llenura de parte del Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en vosotros, ¿cierto? Eh, y después dice el 12, así que hermanos, es decir, Pablo se está dirigiendo a los creyentes, ¿cierto? A usted y a mí, deudores somos, dice, ¿cierto? Y ahí se está refiriendo a, que nosotros, a lo que nosotros le debemos al Señor por lo que Él ha hecho en la cruz, ¿cierto? No a la carne, ¿cierto? No le debemos nada a nuestra propia carne, ¿cierto? A nuestra propia capacidad, porque ninguno de nosotros puede ni podrá jamás salvarse a sí mismo, ni salvar a otro, ¿cierto? Solamente Cristo resucitó y nos salvó a cada uno de nosotros, para que vivamos conforme a la carne, ¿cierto? Eh, y después dice, porque si vivierais conforme a la carne, es decir, si viviéramos conforme a nuestras propias capacidades, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, ¿cierto? Eh, bien, sigamos avanzando. En el mismo capítulo 8 vamos a leer del 14 al 27. Del 8 del 14 al 27. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Eso ya lo leímos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve, no es esperanza. Perdón, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede
por los santos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la liberación, lo vamos a entender ahora. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eh, los tales son hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, vivimos como hijos de Dios. Y eso se refiere, ¿cierto?, a la victoria total que logramos sobre el pecado cuando realmente, ¿cierto?, estamos santificados y dispuestos a nuestra vida solamente para agradar a Dios, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque si usted permite que su naturaleza pecaminosa lo domine, finalmente no está viviendo como un hijo de Dios, ¿cierto? Lo está intentando todos los días, es muy difícil, pero no lo está logrando. Entonces tenemos que eh, buscar la santidad, ¿cierto? Tratar de agradar a Dios con cada una de las cosas que hacemos, con nuestro pensamiento, con nuestra mirada, con nuestras palabras, etc. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, dice el 15, ¿cierto? Eh, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, ¿cierto? Es decir, Dios nos adoptó como parte de su familia. Ya no somos hijos de Satanás ni hijos del pecado, somos hijos de Dios, por el cual clamábamos Abba Padre, ¿cierto? Eh, es decir, el Espíritu Santo le da la facilidad al Hijo de Dios, ¿cierto? A usted y a mí, para que podamos llamar a Dios Padre, ¿cierto? Eh, Eso se logra a través de lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, eh, Dios es un Dios todopoderoso, soberano, tenemos que respetarlo, tenemos que someternos a Él, tenemos que glorificarle, pero Él también es nuestro papito, es nuestro papá, Él nos ama, Él sufre cuando nosotros sufrimos, Él espera que nosotros le busquemos, ¿cierto? En espíritu y en verdad, y, y no lo vea siempre como un odio, ¿cierto? Como un Dios, ¿cierto? Que está ahí con un mazo esperando que usted se equivoque para darle un palo en la cabeza, no es así, ¿cierto? Dios es un Dios de amor y de misericordia, también es fuego consumidor, pero Dios conoce sus intenciones, conoce sus circunstancias, conoce su estructura mental y conoce la aflicción que usted está pasando. Así que eh, véalo como alguien, ¿cierto?, que espera y quiere lo mejor para usted. Dice el 16, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, Dios nos está recordando que somos sus hijos, ¿cierto? Y que debemos gozar de los privilegios que tenemos como tal, ¿cierto? Todos esos privilegios que vienen a través de Jesucristo por medio de la cruz. Y si hijos, es decir, si somos hijos de Dios, también herederos, ¿cierto? Eso es un privilegio, como hijo de Dios, ser herederos del reino, ¿cierto? Herederos de Dios, ¿cierto? Que es la riqueza más grande que un ser humano puede tener, y coherederos de Cristo, ¿cierto? Eh, es decir, todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece a nosotros por medio de la cruz, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él, eh, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿cierto? Esto va a ser, por supuesto, que cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿cierto? En esta condición pecaminosa en la cual vivimos ahora, no podemos ser glorificados, ¿cierto? Pero va a llegar un momento cuando logremos vencer la muerte, como lo hizo el Señor Jesús, que se nos va a glorificar, ¿cierto? Cuando tengamos nuestro cuerpo ya incorrupto, nuestra mente ya clara, ¿cierto? Con lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y el 18 dice, porque tengo, por cierto, que lo que en este tiempo presente se padece, no es de comparar con la gloria venidera. Esto se refiere a la condición de debilidad que tenemos cada uno de nosotros por la caída del pecado original. Eso no se compara de ninguna manera con la gloria venidera, ¿cierto? Con ese futuro que nos espera, ¿cierto? En la nación celestial, que no tiene nada que ver con la miseria que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Y no estoy menospreciando la vida que usted o yo podamos llevar, pero comparado con lo que el Señor nos tiene preparado, esta vida es miserable. Así que anímese, hermano. No importa lo que usted esté pasando, anímese. Porque Dios nos ha prometido, ¿cierto? Y Dios no es hombre para mentir. Así que tengamos fe, hermano, que en nosotros ha de ser manifestada, ¿cierto? Y dice el 19, porque el continuo anhelar de las criaturas, eh,
¿cierto? Se refiere a la ardiente esperanza que debería haber en el corazón de cada uno de nosotros como creación de Dios, espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? Eso se refiere a la resurrección, ¿cierto? Que a cada uno de nosotros nos va a tocar en algún momento, porque las criaturas, es decir, la creación, fueron sometidas a vanidad, ¿cierto? Se refiere a la caída de Adán, ¿cierto? Que marcó, por supuesto, a toda la creación, no por su propia voluntad, eh, porque usted no es responsable de lo que Adán hizo, ¿cierto? No, a lo mejor si usted lo hubiese querido lo habría podido evitar, pero nosotros tuvimos que eh, recibir, ¿cierto? Tuvimos que heredar de alguna manera lo que hizo Adán. Por eso dice, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, ¿cierto? Eh, y después dice el 21 de que también la misma criatura, es decir, la creación, será librada de la esclavitud de la corrupción, ¿cierto? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es decir, vamos a pasar de muerte a vida, ¿cierto? De la mortalidad o de la muerte, cuando el hombre cayó a través de Adán, eh, vamos a ser liberados, ¿cierto? Vamos a ser glorificados y vamos a vivir la vida eterna con Jesucristo. El 22 dice, que todas, porque sabemos que todos de la creación gimen a una y aún están gimiendo con dolores de parto hasta ahora, ¿cierto? Es decir, se refiere al deseo de cada uno de nosotros de estar, de partir, ¿cierto? Y de estar en la presencia de Dios. Y no solo ella, ¿cierto? Se refiere a la creación y todo lo que ella incluye, sino también nosotros mismos, ¿cierto? Los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿cierto? Eh, Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, eh, esperando la adopción. Es a saber la redención de nuestro cuerpo. Es decir, una vez más esto reitera la idea de la resurrección, ¿cierto? De estos cuerpos mortales en cuerpos inmortales y del cuerpo glorificado de cada uno de nosotros. Porque el 24 dice, porque en esperanza somos salvos, y eso se refiere a que nuestra salvación es un hecho futuro, ¿cierto? Ya tenemos garantizada la salvación, si usted es un creyente genuino, si realmente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero esa situación de la salvación es un hecho futuro, ¿cierto? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, hay que esperarlo. Y el 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos, ¿cierto? Es decir, cuánto está dando la certidumbre de la vida eterna, ¿cierto? De la venida de Jesucristo, de que vamos a resucitar, que vamos a ser glorificados para estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Y asimismo, también el Espíritu, dice el 26, ayuda en nuestra flaqueza, ¿cierto? Porque no, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Eh, pero el mismo Espíritu pide por nosotros gemidos indecibles. El 27, pero el que escudriña los corazones, es decir, Dios Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿cierto? Porque conforme a la voluntad de Dios, Él, es decir, el Espíritu Santo, intercede por los santos. Bueno, en definitiva, entonces, el objetivo o la meta principal del Espíritu Santo es realizar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? No nuestros deseos personales, porque a lo mejor podemos tener buenas intenciones, pero no siempre va a ser la voluntad eh, o lo que Dios pueda tener preparado para nosotros, ¿cierto? Por eso que es el Espíritu Santo el que va obrando para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, eh, el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el que nos va guiando a toda justicia, a toda verdad, para que finalmente en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios, ¿cierto? Y dice después, vamos a leer del 28 hasta el 39, ¿ya? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo futuro, eh, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cierto? Amén. Vamos a quedar hasta aquí, porque ya está, se va a cortar esto. Eh, y esta parte habla acerca de los vencedores, ¿cierto? Es una porción muy poderosa de la palabra de Dios, que es importante que la analicemos con más detenimiento, y nos quedan muy poquitos minutos, así que ya lo leímos ya, pero lo vamos a estar estudiando la próxima semana para analizarlo, ¿cierto? Con mayor detenimiento, ¿ya? Vamos a quedar acá entonces, hasta la próxima semana lo vamos a volver a leer, pero vamos a quedar en el capítulo 8 hasta el versículo 27. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a terminar desde el 28 hasta el 39 del capítulo 8. Amén. Voy a pedirle a mi hermosa esposa Daniela que nos despida con una oración. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día, Señor, que nos has dado, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud que nos da, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque nunca, Señor, nos desamparas, Señor, nunca nos abandonas, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús, por la vida de nuestros hijos, Señor, porque tú has cuidado su salud, Señor, los protegido, Padre bendito. Te agradecemos también, Señor amado, en esta noche, Señor, por mi suegra, Señor, que se ve bien. Te agradecemos, Señor, porque tu mano, Señor, la has sostenido, Señor, hasta ahora, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nuestra vida depende de ti, Señor, porque tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, Señor Jesús, de nosotros, Señor Jesús, y también, Señor Jesús, de todo, Señor Jesús, lo que hay, Señor, en esta tierra, Padre bendito. Te rogamos, Señor, una bendición especial sobre cada uno de nosotros, Señor amado, que tú seas con nosotros, que nos dé un buen descanso, Señor, que tú sanes todas nuestras dolencias, Señor amado, que tú, Señor, sigas estando con nosotros, nos seas proveyendo, Señor, de las cosas, Señor, que usted sabe que tenemos necesidad, Padre bendito, que nos guarde, nos proteja, Señor, cuide nuestros hogares, Señor amado, de toda pestilencia, de toda maldad, Señor Jesús, Padre bendito, que ande en el aire, Señor amado, también por los hermanos que no se han podido conectar, Señor, que usted también, Señor Jesús, sea con cada uno de ellos, Señor amado. Te presentamos también el papá de nuestro hermano Esteban, Señor, que sabemos que tiene una avanzada edad, Señor, y que se encuentra, Señor Jesús, muy delicado de salud, Padre bendito. Y te pido, Señor amado, que tu mano, Señor, de sanidad, Señor amado, pueda, Señor, tú sanarlo, Señor, si es que es tu voluntad, Padre bendito. Te rogamos también, Señor amado, por nuestra familia, Señor Jesús, que tú la estés guardando donde quiera que esté cada uno de ellos, Señor.
los está guardando de todo mal, de todo peligro, los libre de todo accidente, Señor amado. También, Señor Jesús, por los niños, Señor Jesús, que tú seas con ellos, Señor, los proteja, Señor amado, de toda mente, Señor Jesús, Padre bendito de toda mente, Señor Jesús, de maldad, mi Dios amado, y protéjanos también, Señor, de este clima, Señor, que sabemos, Padre, eh, eh, que este clima, Señor Jesús, está cambiado, Padre bendito, y le pedimos su protección también, Señor Jesús. Eh, Le pedimos que nos guarde durante la noche, Señor, que nos proteja de todo peligro, Señor amado, y también, Señor, para que mañana sea un nuevo día, Señor, un día de bendición, Señor amado. Y le rogamos por toda esta semana, Señor, para que usted también sea con cada uno de nosotros, nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Nos renueves cada día, Señor Jesús, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro ánimo, Señor, y nos dé vigor también, Señor. Eh, y le agradecemos por todas sus bendiciones, porque nunca nos hace faltar el pan en nuestra mesa tampoco, Señor. Y gracias le damos por todo, Señor, y le bendecimos, Señor, y le exaltamos, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta oración. Voy a